reír. Ya. ¿Alguien me puede responder si todos los anticonvulsivos van a servir para todo tipo de convulsiones? ¿Por qué no? Bueno, siempre. Como hay que tener claro, hay términos que tenemos que tener claro, como convulsiones y epilepsia. Y en el caso de las convulsiones, no se van a usar siempre anticonvulsivantes, porque las convulsiones pueden ser provocadas como no provocadas. Ahora, principalmente las convulsiones, según Goldman y Gilman, nos dice que es una alteración transitoria del comportamiento debido a la actividad desordenada, sincrónica y rítmica de los conjuntos neuronales cerebrales. Básicamente, muchas de las convulsiones van a ser manifestaciones clínicas con una alteración de la actividad eléctrica a causas también muchas veces secundarias, como por ejemplo la epilepsia. Por ejemplo, tenemos que las convulsiones pueden ser, como dije, provocadas como no provocadas. En el caso de las provocadas, quiere decir que hay una causa por la cual se da esta convulsión, y al corregir la causa, la convulsión se va a detener y ya no va a seguir, por ende, ya no es necesario el uso de anticonvulsivantes. En caso contrario, cuando la convulsión no es provocada, refiere a que la convulsión no tiene una etiología. Como no hay una etiología, no hay una razón por la cual se ha dado esta convulsión, sí se usa el uso de anticonvulsivantes. En este caso de causa no provocada, se tiene en cuenta siempre el hecho de que si en la primera convulsión que se dio y se detuvo no se encontró la causa, se mantiene al paciente bajo vigilancia, porque en caso de un periodo corto de tiempo, como cerca de las 24 horas o más, si se presenta una segunda convulsión no provocada, entonces el riesgo de replicación de una crisis va a aumentar, lo que puede indicar un riesgo de padecer un diagnóstico de epilepsia. Ahora, epilepsia. Según la Liga Internacional contra la Epilepsia, nos habla que la epilepsia lo definen como un síndrome de 2 o más convulsiones no provocadas que ocurren en un periodo mayor de 24 horas, en donde hay un riesgo de la probabilidad de presentar una nueva crisis durante los 10 años siguientes. Como les mencioné, en este caso la epilepsia va a ir en conjunto con los casos de convulsiones no provocadas, porque las epilepsias se refieren a 2 o más convulsiones no provocadas. El estatus epiléptico convulsivo ya es un término muy diferente y con mayor gravedad. ¿Por qué? Porque lo que refiere es que se define por convulsiones prolongadas o inmediatamente recurrentes sin recuperación de la conciencia. Esto es verdaderamente peligroso, ya que las convulsiones normalmente no suelen durar de más de 2 o 3 minutos. Sin embargo, cuando estas convulsiones ya se extienden a un periodo de, por ejemplo, 5 minutos, el riesgo de ocasionar un daño a nivel neuronal o cerebral aumenta. Por eso es que cuando este periodo de tiempo se va extendiendo a más de 5 minutos, inmediatamente se usan anticonvulsivantes, porque en caso contrario de aumentar el tiempo a llegar a los 20 o 30 minutos, el daño puede ser fatal porque puede ocasionar hasta una muerte neuronal. Ahora, las convulsiones se pueden categorizar en convulsión focal, generalizada. También hay una tercera, por así decirlo, categorización que puede cambiar dependiendo del avance del diagnóstico. Este caso se dice desconocida porque como no se conoce o no se tiene suficiente información para categorizarla en una convulsión focal o generalizada, se va a tener en esta tercera categorización de desconocida, que puede ser de un inicio motor o no motor. Ahora, la categorización focal refiere a que, como se muestra en esta imagen, la convulsión va a empezar en una zona específica del hemisferio cerebral, solo en una zona o en una zona de las células a nivel neuronal. Esta puede ser sin alteración de conciencia como con alteración de conciencia. ¿A qué nos referimos con sin alteración de la conciencia? Quiere decir que la persona durante la crisis convulsiva va a tener cierto tipo de conciencia, va a permanecer despierto, incluso cuando termina la crisis va a poder recordar el episodio. Mientras que sin alteración de conciencia es mucho más probable que la persona caiga inconsciente y que se levante muy confundido y sin recordar el hecho. En este caso de focal va a haber de inicio motor y no motor. En el inicio motor tenemos lo que es, por ejemplo, convulsiones clónicas como movimientos rígidos, tenemos las clónicas. Las tónicas son movimientos rígidos, las atónicas como debilidad muscular, mioclónicas como espasmos musculares. Y en el caso del no motor, por ejemplo, tenemos lo que son ya una alteración a nivel emocional o cognitivo. En el caso de las generales,
ya la convulsión no se va a ver identificada como se observa en esta imagen a solo un nivel del hemisferio cerebral, sino a diferentes partes de las redes neuronales. Al afectar a las diferentes partes de las redes neuronales, el cambio puede ser mucho más brusco y al igual que la convulsión. También va a tener un inicio motor o no motor. En el inicio motor también, como mencioné, van a haber clónicos, tónicos, atónicos. Mientras en el no motor se tiene sobre todo lo que es una convulsión de ausencia generalizada. ¿A qué me refiero con una convulsión de ausencia generalizada? Eso también se va a explicar en el siguiente cuadro. Más que todo se trata sobre que una persona puede estar, por ejemplo, hablando con su compañera y de la nada se queda quieto, no responde a estímulos externos porque está mirando fijamente en un lugar. Y muchas veces no va a tener ni siquiera movimientos de su parte, no se van a reconocer ningún tipo de movimientos, ni tampoco van a haber algunos espasmos o cosas así. Es un periodo muy corto de tiempo, no suele durar más de 30 segundos y se caracteriza más que todo por la falta de conciencia espacial y por la mirada fija que tiene la persona. Es básicamente como si estuviera en un sueño despierto. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en este cuadro tenemos lo que es la clasificación de las convulsiones epilépticas en base al libro de Guzmán y Guita. Aquí nos hablan sobre algunas convulsiones, como mencioné, las convulsiones focales y generalizadas. Las focales, por ejemplo, mencionan como les expliqué la focal consciente o con pérdida de conciencia, pero también tenemos la focal bilateral tónico-clónica, como es la convulsión focal simple o compleja que va a evolucionar a una convulsión tónico-clónica con pérdida de conciencia. Y esta se va a caracterizar por contracciones sostenidas, que serían tónicas, de los músculos de todo el cuerpo, seguido por periodos de contracciones musculares que van a ser alternados con periodos de relajación. Y la duración va a ser de 1 a 2 minutos. Aquí, por ejemplo, en la focal consciente tenemos que la duración va a ser más o menos de entre 20 a 60 segundos, se estima, y la focal con pérdida de conciencia de 30 segundos a 2 minutos. Como les mencioné anteriormente, por ejemplo, tenemos en las convulsiones generalizadas la ausencia generalizada. La ausencia generalizada por la pérdida abrupta de la conciencia. No hay una conciencia espacial, se caracteriza con una mirada fija en el inicio y el fin de las actividades continuas y dura menos de 30 segundos. Mientras que también podemos tener la mioclónica generalizada, donde hay una breve contracción muscular, posiblemente de un segundo, va a ser como un tipo de choque o espasmo, que puede restringir una parte de la extremidad, toda la extremidad o generalizarse a todo el área del cuerpo. Y también tenemos, por ejemplo, la generalizada tónico-clónica, que se va a caracterizar por una pérdida de la conciencia de la persona y contracciones musculares espaciadas, a veces con periodos de relajación. Un poco. Gracias. Ahora, como vemos aquí, podemos hablar también en este cuadro que se observan los que son medicamentos anticonvulsivos convencionales y de última generación. Muchos de estos medicamentos se van a repetir. Así. Muchos de estos medicamentos se van a repetir y se van a observar de la misma manera. Por ejemplo, tenemos de los medicamentos anticonvulsivos convencionales, la carbamazepina y la fenitoína se va a observar tanto para todas las convulsiones focales como también se va a observar para la generalizada tónico-clónica. Mientras que, por ejemplo, la etosuximida solo se usa para las convulsiones generalizadas de ausencia, mientras que no la vamos a ver en ninguno de los tratamientos de estas convulsiones focales mencionadas. Esto debido a que los mecanismos de acción de varios de estos van a ser muy diferentes, como lo vamos a ver posteriormente. Por eso es que a veces, aunque los tratamientos o medicamentos van a estar generalizados a ciertos tipos de convulsiones, muchas veces va a depender específicamente de la persona cómo se van a usar. Bueno, en cuanto al apartado de importancia, mencionar que justamente las convulsiones son muy comunes, pero en cuanto a la prevalencia de por vida, sobre todo de epilepsia, ronda entre el 8 al 10% en cuanto a prevalencia. Sin embargo, tenemos alrededor entre el 1 y el 10% de las visitas a las salas de emergencia se deben justamente a estos episodios de crisis convulsivas.
En cuanto a este porcentaje, el 25% de estas visitas justamente se deben a episodios por primera vez. Sin embargo, justamente en Perú, en cuanto a la prevalencia de epilepsia, ronda entre el 11,9 a 32,1 por cada 1000 personas. En la actualidad se calcula alrededor de 660.000 casos o personas que tienen epilepsia, y de esta cantidad solo el 15% justamente son atendidos por el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, y de hecho alrededor entre el 80 al 85% de estos pacientes con epilepsia no acuden justamente al hospital a poder recibir estos tratamientos médicos adecuados. En cuanto a nivel mundial o global, alrededor de 2.5 millones de personas son diagnosticadas por cada año. Y de hecho, en la actualidad se calcula 50 millones de personas que viven con epilepsia. Por eso es considerada una de las enfermedades neurológicas justamente más antiguas. Y de hecho, tenemos acá un gráfico en la cual nos representa fármacos utilizados por los pacientes antes del descontrol. Tenemos 4 fármacos que van a destacar, y uno de ellos es el ácido valproico, también denominado valproato, el levetiracetam, la fenitoína y la carbamazepina, y los menos usados, el clobazam. En el siguiente gráfico tenemos sobre el número de fármacos antiepilépticos utilizados previos al descontrol. Según este estudio, alrededor del 42% es justamente la monoterapia. En segundo puesto tenemos justamente a la politerapia en un 30% y el uso de 3 fármacos en un 22%, y menos frecuente el uso de 4 fármacos justamente en un 2%. En el siguiente gráfico es muy importante porque nos resalta el motivo del abandono del tratamiento, y de hecho algo muy sorprendente, tenemos en un 38% el olvido a la dosis, en un segundo puesto el rechazo a la dosis, y en un tercer puesto una causa económica. Sin embargo, en un cuarto puesto también tenemos la modificación justamente de la dosis de forma externa. Sin embargo, vamos a mostrar acá la prevalencia en cuanto a la epilepsia de por vida. Tenemos a países justamente de América Latina, en la cual el país con mayor prevalencia es Panamá. También puede estar seguida por Bolivia e inclusive por Chile. Sin embargo, tenemos el país con menos prevalencia, que resalta, es Cuba, Uruguay y México, ¿no? Sin embargo, Chile nos vendría a ganar en prevalencia en cuanto a epilepsia. Sí. Bueno, en este apartado nos hace referencia, ¿no?, sobre la semiología por la causa de los niños que son atendidos en el Hospital Cayetano Heredia, en la cual viene a destacar justamente las crisis motoras generalizadas, ¿no?, sobre todo en el apartado de epilepsia de origen desconocido, en un 17.4%. Sin embargo, también destacan las crisis tanto motoras, focales como generalizadas, pero en la categoría de epilepsia genética en un 4.3% y un 8%. Sobre todo en estos casos hace referencia, ¿no?, a niños con epilepsia que han tenido mutaciones en genes que van a purificar las unidades, sobre todo en canales iónicos de justamente sodio, que son dependientes de glutano. En el siguiente gráfico nos muestra fármacos utilizados en el tratamiento de un estado epiléptico. Como era de esperar, tenemos el uso como primera línea a las benzodiazepinas. Sin embargo, tenemos en un 19.6%, o sea, 9,46 casos que han sido utilizados la fenitoína también como primera línea de medicamento. Sin embargo, la segunda línea de medicamentos, sobre todo en niños que tienen justamente epilepsia, es muy discutido hoy en día. Sin embargo, históricamente se ha preferido la fenitoína por su disponibilidad y por su menor frecuencia en cuanto a recurrencia. Sin embargo, tanto en metaanálisis o incluso también en ensayos clínicos se reporta el valproato al levetiracetam, sobre todo porque tienen una mejor eficacia o porque son superior o similar en cuanto a un perfil de seguridad. Bueno, ahora les voy a explicar un poco sobre lo que son las bases fisiológicas antes de adentrarnos a lo que es la fisiopatología del tema. En sí, como sabemos, por una estimulación se van iniciando lo que son las señales, y cuando llega a lo que es el umbral ideal, se va a causar lo que es el potencial de acción. El índice de potencial de acción va a permitir que se abran los canales de sodio y potasio. Al abrirse estos canales, el sodio va a ingresar a la célula mientras que el potasio sale, permitiendo así la despolarización de la neurona. Con tanto que hace la despolarización de la neurona, se van a abrir también canales de calcio cerca del cono axónico. Los canales de calcio al abrirse también van a permitir la entrada de calcio, volviendo más pasiva la neurona.
mientras que el GABA es el principal inhibidor. Entonces, al unirse, al estimular el calcio, estas vesículas se van a ensamblar y van a formar el complejo SNER. Este complejo SNER que se ha formado va a terminar moviéndose para fusionarse con la membrana de la neurona presináptica. Una vez que se fusiona, va a terminar formando un poro que va a permitir la salida de los neurotransmisores por exocitosis. Estos neurotransmisores se van a terminar uniendo a sus respectivos receptores. Por ejemplo, tenemos que el glutamato se une a sus receptores, por ejemplo, NMDA y AMPA. El AMPA, sobre todo, es muy relacionado con lo que es la entrada de canales de iones de sodio, mientras que el NMDA de sodio y calcio. El NMDA hay que tener en cuenta que va a estar bloqueado por magnesio y va a necesitar a veces lo que es la despolarización, una previa despolarización para que este magnesio se pueda retirar y permitir la entrada de los iones de sodio y calcio. Eso se va a lograr muchas veces con la apertura de los receptores AMPA, que al permitir la entrada del sodio en la neurona postsináptica van a causar ya una pequeña despolarización que va a permitir la apertura de los canales NMDA. Por otro lado, que tenemos el inhibitorio, la salida de los neurotransmisores de GABA. Estos GABA se van a unir a sus receptores que pueden ser GABA A, GABA B o GABA C. El GABA A, sobre todo, va a estar relacionado con lo que es la entrada de iones de cloro. El cloro, al entrar en la neurona postsináptica, va a hiperpolarizar a la neurona, inhibiendo o disminuyendo el potencial excitatorio que se ha producido a causa del glutamato. También tenemos, por ejemplo, el GABA B, que muchas veces está relacionado con lo que es la entrada de potasio. Y este potasio, al ser también un ion negativo, va a terminar luego la hiperpolarización de la neurona postsináptica. Bueno, hasta este apartado debemos saber diferenciar entre una convulsión y justamente entre una epilepsia, ¿no? Que se va a necesitar sobre todo tres requerimientos. ¿Alguien me puede decir cuáles son los tres requerimientos para una epilepsia? ¿Alguien, por favor? O sea, ¿qué se necesita para considerar una epilepsia? Convulsiones, pero no sé más específicas. O sea, una convulsión, dos, que la condición sea crónica. Ya uno, que la condición sea crónica, obviamente. En cuanto a convulsiones, sí. Mayor a 2 convulsiones separadas por 24 horas. Y justamente estaba mencionando que la causa sea orgánica, o sea, que no sea secundaria o que no sea justamente causado por un traumatismo o simplemente por un medicamento. Entonces, en cuanto a la etiología, que va a partir de 3 grandes grupos, vamos a tener a la idiopática o a la desconocida. También tenemos a la genética, que va a hacer referencia a esas grandes, justamente, tanto autosómica dominante o autosómica recesiva. Sin embargo, hasta la actualidad se ha podido identificar 70 mutaciones justamente en genes, y la mayoría de estos ocurren por nodos. Y de hecho existen 2 grandes grupos de mutaciones en genes que van a codificar a las unidades, tanto canales iónicos, dependientes de voltaje o de ligando. El otro grupo son justamente mutaciones que van a alterar las vías de señalización, las transportadoras y también justamente las proteínas de las vesículas sinápticas. En el caso, ¿no?, tenemos que identificar o si es una condición estructural o una metabólica para el desarrollo de una epilepsia. Sin embargo, tenemos también estructurales genéticas, ¿no? Por ejemplo, una esclerosis tuberosa, una alteración de la migración neuronal. O también tenemos, por ejemplo, una estructural adquirida, ¿no? Puede ser un traumatismo, incluso infecciones o una alteración prenatal grave. O simplemente también una alteración cerebrovascular. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, se va a basar justamente, bueno, normalmente tiene que haber un equilibrio entre 2 actividades, entre 2 fuerzas, ¿no? Entre una actividad excitatoria y inhibitoria. Sin embargo, en las crisis convulsivas va a existir un desbalance, un desequilibrio. Entre la actividad excitatoria va a estar aumentada, la actividad inhibitoria va a estar disminuida. Va a suceder una alteración a nivel neuronal que va a provocar una despolarización exagerada, y esto va a generar a que la neurona busque justamente a reclutar más neuronas y pueda modificar esas redes existentes entre ellas y pueda favorecer una nueva crisis. Entonces, tanto errores en el mecanismo de la inhibición y también en el mecanismo de excitación o situaciones en las cuales van a favorecer una hipersincronización de las neuronas son las detonantes para generar una crisis convulsiva. Entonces vamos a tener mecanismos que disminuyan la actividad inhibitoria
como por ejemplo una mala función de los receptores GABA y GABA B. En las bases fisiológicas ya se ha explicado la parte de cuál es la función de un receptor GABA y GABA B cuando son activados. Entonces, los receptores GABA A van a ser justamente los que van a ser permeables al cloro. El cloro va a contrarrestar o va a inhibir esa despolarización, resultando en complicar o dificultar de que no se supere ese umbral y no se pueda generar un potencial de acción. Y justamente al estar mutado este receptor GABA, y de hecho un claro ejemplo vendría a ser el síndrome de Angelman, que va a existir una mutación a nivel del cromosoma 15. En el cromosoma 15 existe justamente genes que van a codificar subunidades de este receptor GABA. Al estar mutado vamos a poder disminuir esa actividad inhibitoria, cosa que la actividad excitatoria va a predominar. Consiguiente tenemos el receptor GABA B, que esto está asociado a un canal de potasio, normalmente modula la actividad excitatoria inhibiendo su efecto, haciéndole más justamente negativa a la célula. Sin embargo, al estar mutada no va a cumplir con su función. Luego vamos a tener un claro ejemplo de efectos en las neuronas GABAérgicas. Y bueno, esto hace sobre todo referencia en cuanto a la fuente del GABA, ¿no? Puede existir una mutación a nivel del ácido glutámico descarboxilasa, en la cual hace que se convierta el ácido glutámico sobre todo en GABA, que es el neurotransmisor principal inhibitorio. Entonces, al existir una inhibición de esta enzima, vamos a tener poca concentración de GABA y justamente una menor actividad inhibitoria. Y luego vamos a tener mecanismos que aumentan la excitación neuronal, y el ejemplo más claro vendría a ser un incremento, una sobreactivación, sobreestimulación de los receptores de NMDA, que es justamente un receptor de calcio, y los AMPA, al igual que los kainatos, son receptores de sodio. Estos, al estar sobreactivados, ya que estos son responsables de justamente esas despolarizaciones exageradas, van a producir una mayor excitación neuronal, predominando ellos, ¿no? Luego vamos a tener justamente defectos en los canales de sodio, en la cual van a existir mutaciones que van a provocar o van a resultar en una mayor activación y estén prolongados justamente y dejen ingresar mayor sodio a la neurona y favorezca esta despolarización. Sí. Bueno, en cuanto a los targets terapéuticos, lo que se busca con la farmacología es justamente intentar de que la actividad inhibitoria aumente y también disminuya la excitatoria y de cierta forma llegar a un equilibrio. Vamos a tener targets muy importantes como por ejemplo los inhibidores de los canales de sodio. Una vez comprendido ya la función, entonces vamos a tener fármacos muy importantes como por ejemplo la carbamazepina, la fenitoína y también el topiramate, contrarrestando y disminuyendo justamente esa actividad excitatoria. Otro claro ejemplo de un target muy importante vendrían a ser los inhibidores de los canales de calcio. De hecho existen tipos de estos canales, como por ejemplo los canales de calcio tipo T, que son activados por bajo voltaje. Un claro ejemplo vendría a ser la etosuximida y el valproato. De hecho, este fármaco, sobre todo la etosuximida, es un fármaco de primera línea, sobre todo en las crisis de ausencia. Y van a haber fármacos que van a poder empeorar las crisis de ausencias, como la carbamazepina, la fenitoína y el fenobarbital. En el caso de los canales de calcio que son tipo T y PQ, se vendría sobre todo un fármaco nuevo, que de hecho vendría a ser la gabapentina, que está en el siguiente gráfico. Sin embargo, el otro target importante vendrían a ser los potenciadores del tono GABAérgico, que van a ser tres targets muy importantes. Es una enzima, y luego tenemos en el sistema de recaptación, que vendría a ser un transportador, y el mismo receptor del GABA. Vamos a tener ahí justamente a la GABA transaminasa, que va a convertir al GABA en semialdehído succínico deshidrogenasa, y la enzima semialdehído succínico deshidrogenasa lo convierte justamente en metabolismo. Sin embargo, tenemos un fármaco que puede inhibir estas dos enzimas, que vendría a ser justamente el valproato. En el caso, por ejemplo, del sistema de recaptación, para poder inhibirla, para poder aumentar esa concentración de GABA y justamente actúen en todos los posibles receptores del GABA y pueda aumentar esa actividad inhibitoria y contrarrestar estas despolarizaciones exageradas. Y este fármaco que actúa a nivel de la GAT1 vendría a ser la tiamabina. Otro ejemplo, en cuanto ya directamente a actuar en el receptor GABA, vendrían a ser justamente las benzodiazepinas y los barbitúricos.
Bueno, nos faltaba mencionar ahora los antagonistas de los receptores del glutamato, que vendrá a ser el receptor NMDA, ¿no? Que es un receptor de calcio que puede ser inhibida por un fármaco, que es el Bamato, y en el caso de tanto los receptores kainatos y los ANPA, que son canales de sodio, se inhiben justamente a través del topiramato y también del fenobarbital. E incluso podemos tener también activadores de canales de potasio para poder aumentar esa negatividad de la célula a través justamente sobre todo del topiramato. De hecho, muchos de los fármacos pueden actuar a nivel de distintos targets, pero van a depender justamente de cuán eficaz es, de cuánta justamente potencia es y sobre todo del tipo de convulsión que este paciente pueda tener. En cuanto a indicaciones, es muy importante, como ya se mencionaba, la causa de la convulsión, o si es provocada o no provocada, o si es secundaria o no. Bueno, en cuanto al diagnóstico de epilepsia, se va a poder, de hecho se va a determinar por las pruebas de laboratorio, también por la historia clínica y sobre todo por el electroencefalograma. Bueno, entonces vamos a tener un primer episodio de convulsión, ¿no? Se va a pedir las pruebas de laboratorio, sobre todo un perfil químico. Puede ser sodio, también los mismos electrolitos, e incluso se puede justamente con las pruebas de función hepática, un análisis de orina, una pantalla toxicológica. Y de hecho también es muy importante mencionar las pruebas de embarazo, sobre todo en mujeres de edad fértil, porque esto puede afectar sobre todo en la decisión del tratamiento. Bueno, mencionando ahora sobre una de las pruebas estándar oro, sobre todo para el diagnóstico de epilepsia, que es el electroencefalograma, ¿no? Que es una prueba que nos va a ayudar a controlar o sobre todo a analizar la actividad cerebral justamente. En este gráfico pues, se muestra justamente la actividad eléctrica normal, en la cual es muy importante conocer las ondas. Tenemos la onda alfa, que es de 8 a 13 Hz, o sea, de 8 a 3 ondas por segundo, que se puede presentar en una actividad posterior normal en personas relajadas o incluso, y estas pueden desaparecer justamente con la tensión y también con el estrés. Sin embargo, tenemos ondas beta, que son mayor a 13 Hz, que la frecuencia es mucho más rápida en comparación del alfa. Estas incluso se pueden presentar en electroencefalogramas en personas sanas o puede ser causado por algún tipo de medicamento como las benzodiazepinas e incluso puede indicar un tipo de actividad muscular. En cambio, las ondas teta, que es de 4 a 7 Hz, las ondas delta menor a 4 Hz, que son ondas muy lentas de hecho a comparación de las demás, que esta puede verse incluso en el mismo sueño o puede indicar una condición patológica. Y de hecho es anormal en adultos o puede ser justamente provocada por las benzodiazepinas o por los barbitúricos que inducen una desaceleración. De hecho, en un electroencefalograma las alteraciones incluyen desde secreciones epileptiformes, desaceleración, fondo difusa y también difusa intermitente. Acá vamos a presentar cuando es durante la convulsión y el término ictal hace referencia durante la convulsión que se van a ictal durante la convulsión que hace referencia sobre todo a hallazgos como por ejemplo secreciones epileptiformes, ¿no? Ondas agudas, ondas en espigas, ondas en punta, y si no se encuentran justamente estas secreciones se debe pensar en otra alternativa. Un claro ejemplo vendrían a ser las convulsiones psicogenéticas no epilépticas. Y el término interictal es entre la convulsión y posictal es después de la convulsión, que los hallazgos justamente son normales. Sin embargo, también se pueden encontrar secreciones epileptiformes. También podemos tener otras pruebas como el examen del líquido cefalorraquídeo por función lumbar, ¿no? Cuando se sospecha por meningitis o se preocupa por una hemorragia subaracnoidea. Pero como ya se mencionaba, pueden haber otros tipos de causas para poder generar una convulsión. Sin embargo, en cuanto a un criterio clínico, un enfoque clínico, ¿no? Tenemos un paciente con convulsiones, se debe comenzar con los pasos iniciales de estabilización, ¿no? Según sea necesario, poder identificar y tratar esa causa rápidamente reversible de una convulsión. Pero si no es justamente una causa secundaria, se va a tener que implementar y sobre todo manejar ya las convulsiones en fases, ¿no? Que ya se estaba mencionando al inicio, que vendría a ser si es menor a 5 minutos después del inicio de la convulsión, bueno, la farmacoterapia está autolimitada, pero si es mayor a 5 minutos ya es considerado un estatus epiléptico, que es de hecho una emergencia. Si esta no se interrumpe,
puede generar incluso la muerte cerebral. Y de hecho, los fármacos de primera línea en este estatus epiléptico vendrían a ser las benzodiazepinas. Como primer fármaco, el lorazepam, si no disponemos de ello, el diazepam. Si el paciente sigue con convulsiones, se puede acudir a la infusión justamente continua de fenitoína a 20 miligramos por kilogramo. Y si el paciente sigue con convulsiones, hay que derivarlo justamente a uso. En cuanto a niños, bueno, se va a tener que prescribir el tratamiento de acuerdo al tipo del síndrome epiléptico que sufre el niño, y todo va a depender también del peso, ¿no? La dosis va a depender del peso, y esta normalmente se recomienda entre 2 a 3 tomas diarias. Sin embargo, en las embarazadas es un caso particular en el cual se debe justamente garantizar aquellos medicamentos anticonvulsivos con menos justamente frecuencia teratogénica. Ahora les voy a ampliar un poco sobre el tema de lo que es la línea de tratamiento. Como se ha estado mencionando, al iniciar un tratamiento se tienen que tener en cuenta muchos estatutos. Por ejemplo, la terapia con medicamentos anticonvulsivantes inmediatos generalmente no va a ser necesaria, como se ha mencionado, en casos de convulsiones provocadas. Sin embargo, sí va a ser necesaria en casos de convulsiones no provocadas. Unos ejemplos más que tenemos de convulsión no provocada, por ejemplo, es la abstinencia del alcohol y drogas, intoxicación por drogas, hiponatremia, hipernatremia y en general. Ahora, como vemos en este cuadro, estos son ya más un espectro terapéutico de medicamentos anticonvulsivos, donde vemos, por ejemplo, un amplio espectro que son más que todo medicamentos que suelen ser utilizados para terapias de convulsiones focales o generalizadas como clobazam, el flevamato, la lamotrigina. Sin embargo, tenemos un espectro más estrecho que se suele usar para tratar convulsiones más focales, como la carbamazepina, la gabapentina, la lacosamida, mientras que tenemos ya un espectro estrecho que refiere ya más a fármacos que se usan en convulsiones de ausencia, como la etosuximida. Ahora, aquí marcamos una línea de tratamiento en base a lo que es la guía británica, donde se mencionan algunos tipos de casos de crisis de convulsiones. Por ejemplo, aquí hablamos de la monoterapia y de tratamiento complementario de lo que es las convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Si nos damos cuenta, viendo toda la diapositiva, en muchos de estos casos de tratamientos, como primera línea tenemos el valproato de sodio. Sin embargo, si notan, se especifica que el valproato de sodio solo se va a usar en hombres, niños menores de 10 años y mujeres infértiles. ¿Esto por qué razón? Porque el valproato de sodio llega a ser muy dañino en mujeres y niñas en edad fértil. Esto debido a que pueden causar consecuencias como espina bífida o paladar hendido, además de también crear consecuencias a nivel cognitivo o de aprendizaje para el niño. Por eso, a diferencia de esos tratamientos de primera línea de valproato de sodio, se va a usar, en caso contrario, para mujeres y niñas fértiles, medicamentos como la lamotrigina o el levetiracetam, en este caso como primera línea alternativa. Mientras que, por ejemplo, en las convulsiones focales se usa la lamotrigina y la levetiracetam como primera línea exclusiva. Mientras que el tratamiento de segunda línea tenemos la carbamazepina, la zonisamida y la lacosamida como tratamiento de tercera línea. Si nos damos cuenta, muchos de estos tratamientos, para los tratamientos de segunda línea, tienen una adición que dice o tratamiento complementario. Esto debido a que siempre se va a preferir lo que es un tratamiento de monoterapia, es decir, solo usar este tratamiento con un solo fármaco anticonvulsivo. Sin embargo, muchas veces estos tratamientos no son posibles y lo que se hace es adicionar un segundo medicamento anticonvulsivo o un tercer o hasta cuarto medicamento, como se indicó en la importancia del tema. Sin embargo, hay veces que los fármacos no van a ser 100% útiles y se va a usar lo que es ya una terapia no farmacológica. Esto lo que vemos es una guía práctica del MINSA del 2015, donde menciona que el tratamiento debe iniciarse en monoterapia según el tipo de crisis y o según el tipo de epilepsia o síndrome. Por ejemplo, aquí tenemos el valproato de sodio, como mencionamos con anterioridad, que se va a usar para lo que es crisis tónico-clónica generalizada y para epilepsia de adolescencia o epilepsia como mioclónico-tónica. Por ejemplo, si hablamos en fármacos de elección según el tipo de epilepsia,
Si nos vamos a este cuadro, vemos lo que es la ausencia. Las convulsiones de ausencia, a diferencia en la guía anterior, donde mencionaban que la ectosuccinida era el principal fármaco de primera línea para tratar las convulsiones generalizadas de ausencia, en el Perú no solo se tiene la ectosuccinida como primer fármaco de primera línea, sino también se tiene el ácido valproico. Mientras que como segunda elección tienen al clonazepam y como elección secundaria la lamotrigina, lo cual difiere un poco del cuadro presentado anteriormente en base a la guía británica. Sin embargo, como vemos, estos son datos variados que muchas veces es a consecuencia de la disponibilidad del país y de las personas. Por lo tanto, los tratamientos son muy variables. Siguiente, por favor. Ahora lo que vemos es un tratamiento no farmacológico. En lo que es el tratamiento no farmacológico, muchas veces se va a usar lo que es la dieta cetogénica como tratamiento principal o como tratamiento complementario. La dieta cetogénica, por ejemplo, se usa bastante en aquellas personas que no reaccionan bien al tratamiento, no se les puede dar un tratamiento específico, o incluso sobre todo niños o jóvenes como tratamiento complementario. Esta dieta cetogénica está basada básicamente en el control de ingesta de lípidos, proteínas y hidratos de carbono. No se va a tener una gran ingesta de carbono, se va a tener en cambio una ingesta adecuada de proteínas, pero se va a tener una mayor ingesta de lo que son los lípidos o ácidos grasos. Muchas de estas dietas se van a usar, por ejemplo, en síndromes de epilepsia, por ejemplo, desde la infancia, como el de Lennox, que suele aparecer este síndrome a la edad de entre los 2 y 6 años, y lamentablemente muchos de estos niños no suelen vivir más del espectro de 10 años de donde fueron diagnosticados, y un porcentaje de 17% suelen ser autosuficientes, mientras que cerca del 50% de los diagnosticados necesitan alguna ayuda para seguir con su vida. Ahora, lo que hablamos de terapia de neuromodulación, tenemos lo que es una terapia invasiva y no invasiva. Terapia invasiva tenemos, por ejemplo, lo que es la estimulación del nervio vago, donde de forma subcutánea se introducen unos electrodos directamente sobre el nervio vago con el fin de enviar señales que ayudan a regularizar la actividad neuronal. Mientras respecto a la estimulación cerebral profunda, se va a colocar un tipo de brújula, por así decirlo, con electrodos en diversas partes del cerebro con el fin de enviar señales que ayuden a disminuir la actividad eléctrica del cerebro. En lo que es terapia de neuromodulación no invasiva, vemos lo que es la estimulación magnética transcranial, donde en este caso se va a usar lo que es un tipo de bobina que va a crear un campo electromagnético. Y esto va a ayudar a disminuir los índices de despolarización, causando así una hiperpolarización. Mientras que la estimulación transcranial por corriente directa actúa más que todo a nivel de lo que es la corteza y trata de enviar una señal sutil, más débil, con el fin de cambiar la polaridad de los potenciales de acción. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la farmacocinética. No sé si alguien quisiera definir qué es la farmacocinética antes de empezar. Bueno, la farmacocinética es básicamente cómo el organismo afecta al medicamento que se va a administrar, ¿cierto? Entonces tenemos 4 parámetros, ¿no? La absorción, la distribución, el metabolismo y la expresión. Tenemos como la fenitoína, la carbamazepina, que vendrían a ser o dietopiramato, que vendrían a ser estos bloqueadores, ¿no? de los canales de sodio. Y tenemos la gabapentina y el diacetam, la terabina, la cloxoxamina y el ácido valproico. O sea, aquí básicamente lo que nuestro grupo quiere que entiendan es que hay medicamentos que van a ser metabolizados tanto en el hígado o no van a ser metabolizados. Entonces, por ejemplo, si un paciente tiene un hígado hipofuncionante y pues obviamente no puede metabolizar ciertos medicamentos, como pueden ser los lipofílicos, esto se le va a requerir administrar un tipo de medicamentos como pueden ser los hidrofílicos, ya que estos no se metabolizan, simplemente se excretan, ¿no? A nivel de los riñones, ¿no? Y aquí tenemos una tabla que se la vamos a pasar después para que puedan leer con más a detalle, ¿no? Qué enzimas, la distribución, las proteínas plasmáticas de cada uno de esos medicamentos, ¿no es cierto? En la gran mayoría se administra, ¿no? vía oral, ¿no? Pero también tenemos medicamentos como puede ser la fenitoína, que puede ser por vía intramuscular, ¿no es cierto? En este caso el paciente no puede deglutir, porque cuando un paciente viene con una crisis tónico-clónica, pues simplemente no puede deglutir, ¿no?
En este caso nos queda la opción intramuscular o podemos incluso administrarlo vía intranasal, que más adelante le vamos a explicar cómo. Bueno, también siguiente diapositiva, por favor. Tenemos también el levetiracetam, que está en el caso clínico, que también les vamos a exponer un poco más adelante, ¿no? La vía oral es completa y rápida y no se ve alterado por los alimentos, ¿no? También se ha comprobado que no se metaboliza a nivel del hígado, o sea, no se metaboliza de una forma completa. Y la excreción es vía renal. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos la farmacodinamia, que es como el fármaco va a actuar a nivel del organismo. En este caso tenemos los grupos como puede ser la ferritina, la carbamazepina y el topiramato, que van a bloquear los canales de sodio. Como ya sabemos, el sodio lo que va a hacer es el principal responsable para que se excite la neurona, ya que va a ocurrir unas excesivas despolarizaciones. El Goodman lo explica así. Estos medicamentos lo que van a hacer es evitar que el potencial de membrana descanse correctamente, por lo que ya no van a haber tantas despolarizaciones o no van a haber despolarizaciones con la misma fuerza. También tenemos la gabapentina, ¿no? Que pertenece a los gabapentoides, que van a disminuir la liberación de glutamato, ¿no? modificando los canales de calcio, y ya también lo vamos a explicar con más a detalle más adelante. También tenemos el diazepam, el clonazepam, que vendrían a ser benzodiazepinas, y la tegabalina y el ácido valproico, ¿no? La tegabalina es bastante interesante, ya que es un inhibidor de la recaptación de GABA. Eso quiere decir que, al igual que, por ejemplo, la sapilina, que es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, va a aumentar el tiempo de la sustancia, ¿no? En la inhibidora sináptica. También tenemos el ácido valproico, que va a potenciar, va a actuar a nivel de la neurona postsináptica, ¿no? Aquí tenemos las distintas potencias, la eficacia de cada uno de estos medicamentos y la duración del efecto, ¿no? Que según el paciente, según el caso que se presente, va a variar. Y aquí tenemos la regulación, ¿no? Que podemos destacar en esta tabla que las benzodiazepinas están un poco contraindicadas, ya que esas generan pues, dependencia, ¿no? Si se usa de una forma prolongada. Siguiente diapositiva, por favor. Y acá tenemos el niloracetam, que quisiera hacerle más énfasis a este medicamento, ya que pues, va a inhibir la liberación de calcio, ¿no? Entonces eso va a hacer que no se libere tanto glutamato, ¿no? Es exactamente eficaz en las convulsiones tónico-clónicas generalizadas, parciales y parciales. Bueno, no se observa tolerancia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí vamos a explicar un poco más acerca de los medicamentos que van a modular los canales catiónicos. En este caso tenemos la ferritina, la carbamazepina, la lactosamida y la lamotrigina. No, acá tenemos los canales de calcio, los canales de sodio, perdón, que van a estar aquí. Podemos ver cómo están cerrados, aquí podemos ver que están inactivos, aquí podemos ver que están activos, ¿no? Lo que van a hacer estos medicamentos es que van a hacer que la proteína que se encuentra aquí, modulando los canales de sodio, pues tengan mucho más tiempo estando cerrados. Entonces, al haber menos ingreso de sodio a la célula, eso va a hacer que se despolarice muchas menos veces. Como podemos ver aquí, la principal causa, ¿no? de una leptogénesis es una despolarización pues, impulsiva, ¿no? Que se despolariza constantemente. También tenemos la etosuximida y el valproato sódico, ya que prolonga el estado de la activación de los canales de calcio voltaje dependientes. En este caso, lo que va a suceder aquí es que, como ya bien sabemos, el calcio es necesario para el movimiento de vesículas en la neurona presináptica. Entonces, si las vesículas no se van a mover correctamente, pues eso va a hacer que no puedan liberarse, ¿no? de la neurona sináptica. Por lo tanto, pues, no habría glutamato en la neurona sináptica. También tenemos los gabapentoides, que van a inhibir la solubilidad A2D1 de los canales de calcio, y la rotegabina, que va a perturbar los canales de potasio. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos el tiracetam de una forma mucho más detallada, ¿no? Como bien sabemos, las proteínas SNER, como puede ser la sinaptotactina y la sinaptobrevina y la sintaxina van a modular la fusión de las vesículas con la membrana celular.
Entonces eso va a hacer que puedan entrar a la neurona sináptica. En este caso, lo que va a hacer el diazepam es hacer que el SB2A no se una con las proteínas SNAP. Por lo tanto, pues no, esas vesículas con las moléculas no puedan salir de la neurona sináptica. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos la disminución de la actividad del glutamato. En este caso tenemos el topiramato, que es uno de los fármacos que vamos a explicar, ¿no? Que va a inhibir la excitación intramadérgica, ¿no? Que va a promover el estado inactivo de los canales de sodio, al igual que la carbamazepina y la phenytoína. Entonces, lo que va a hacer esto es que va a bloquear los canales de sodio dependientes del voltaje y va a hacer que no puedan unirse esos receptores NMDA y esos receptores AMPA. Esto va a actuar a nivel de la neurona presináptica. También tenemos un aumento de la actividad de GABA, ¿no? Por ejemplo, tenemos las benzodiazepinas que van a aumentar la frecuencia de la apertura del canal y los barbitúricos que van a aumentar también la rotación de la apertura del canal. Como el que con mi compañero tenemos la diazepina, el atruato y la pregabalina. Y aquí tenemos acá, por ejemplo, la pregabalina, que es un inhibidor selectivo de la reclutación de GABA, lo que va a hacer es que va a bloquear directamente al receptor K1, que se va a encontrar aquí más o menos en la neurona presináptica, ¿no? Y eso va a hacer que el GABA no se recicle, por lo tanto quede más tiempo en el inhibidor. Y también tenemos la vigabatrina, que esta va a inhibir completamente a la GABA transaminasa, que ya sabemos que el ciclo de Krebs, ¿no? Nos va a dar como producto de la fase de glutarato, se va a convertir esto a glutamato por medio de la glutamato transaminasa y se va a convertir esto posteriormente a GABA mediante mediante la glutamato descarboxilasa. Y el GABA lo que va a hacer es hidrolizarse, ¿no? O sea, se va a poner una enzima, ¿no? Que vendría a ser la GABA transaminasa. Entonces esto va a bloquear la GABA transaminasa para que el GABA no se tampoco. La siguiente diapositiva, por favor. Acá tenemos la seguridad de los medicamentos que hemos mencionado, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que la mayoría, por no decir todos los medicamentos anticonvulsivos, van a ser contraindicados en la lactancia y embarazo, ya que tienen efectos muy potentes, ¿no? Teratogénicos, ¿no? Y también tenemos las interacciones con diversas sustancias, en este caso, por ejemplo, la phenytoína, que va a interactuar con los anticoagulantes y los anticonceptivos orales, ¿no? Y también puede darnos rados muy específicas, como en el caso de la phenytoína y la carbamazepina, que nos puede dar el síndrome de Stevens-Johnson, el cual es una discapacidad tipo 4, ¿no? Que es bastante fatal. Siguiente diapositiva, por favor. Y por último tenemos el levetiracetam, que como rol principal nos va a causar somnolencia, mareo, fatiga, erupciones cutáneas leves y se contraindica hipersensibilidad, ¿no? Y bueno, entre embarazo y lactancia se debate su uso, ya que se ha demostrado que no tiene tantos efectos teratogénicos. También se ha debatido con el mismo caso con la navaprigina. También se cabe recalcar que estos fármacos, por ejemplo la navaprigina, es 4 veces más cara que la carbamazepina. Entonces, al ser más cara que la carbamazepina, pues generalmente se le recomienda al paciente pues carbamazepina, en este caso su farmacoeconomía no sea tan holgada, digamos. Siguiente diapositiva, por favor. Y acá tenemos unos papers de la eficacia de los anticonvulsivantes, en los cuales he escogido este paper, que es esto de la Universidad de Massachusetts, que pues se demuestra la eficacia de anticonvulsivantes por aplicación vía intranasal, ¿no? En este caso, pues cuando un paciente llega con un ataque convulsivo crónico, le va a ser bastante difícil aplicarle intramuscular porque puede llegar a lastimar a los pacientes. Por lo tanto, a veces se requiere, ¿no? En esos países donde tienen más acceso a ese tipo de fármacos, aplicarlos por vía intranasal, ¿no? Se ha demostrado que la phenytoína, tanto la carbamazepina intranasal, tiene muy buena respuesta. Y aquí también podemos ver, en modo de inmunoterapia, la eficacia aproximada de cada uno de estos medicamentos. En este caso tenemos la phenytoína, el ácido valproico, la carbamazepina, y en cabeza, que tienen un 30-60% en la
disminución de la actividad epiléptica, ¿no? Y por último tenemos el flegmato que no se ha visto tan eficaz. Siguiente diapositiva, por favor. Y por último, tenemos un caso clínico, ¿vale? Ya, que una mujer de 23 años se presenta a la consulta para preguntar sobre sus medicamentos anticonvulsivos. Hace 7 años esta joven, por lo demás sana, tuvo una crisis tónico-clónica en casa. Fue llevada con rapidez al servicio de urgencias en el momento en el que estaba alerta, pero se quejaba de dolor de cabeza. En la consulta, el neurólogo le indicó levetiracetam, 500 miligramos 2 veces al día. 4 días más tarde, la electroencefalografía mostró ondas agudas temporales de hechos raras. La imagen de la resonancia magnética fue normal. Un año después de este episodio, el electroencefalograma se repitió, no se modificó, y el levetiracetam se aumentó gradualmente a 1000 miligramos 2 veces al día. La paciente no tuvo efectos adversos significativos con esta dosis. A los 21 años tuvo una segunda crisis tónico-clónica mientras estaba en la universidad. Una conversación posterior con su compañera de habitación entonces reveló un historial de 2 episodios recientes de 1 a 2 minutos de alteración de la conciencia con chasquidos en los labios. Esto pues, se le conoce como una crisis focal, con deterioro de la conciencia, antigua convulsión compleja. Otro electroencefalograma repetido mostró desvíos temporales de electroencefalación. Ahora, en cuanto a las preguntas, ¿cuál es la posible estrategia para poder controlar sus síntomas actuales? Recordando que primero se estaba tratando con el levetiracetam, ¿no? Y luego, sin embargo, las convulsiones seguían persistentes, ¿no? Desaparecían. ¿Alguien nos puede responder la primera pregunta, por favor? Bien. Recuerden que tenía primero en un inicio era una crisis tónico-clónica que luego al final pasó a una crisis focal, o también conocida como una crisis focal o compleja. ¿Cuál es la posible estrategia para poder controlar sus síntomas actuales? Ya, bueno, en este caso se va a añadir un nuevo fármaco que vendría a ser el lamotrigeno, y de hecho esto, bueno, en cuanto a dosis vendría a ser alrededor de 200 miligramos. Y en cuanto a la segunda pregunta, ¿cuál es el mecanismo de acción del levetiracetam en el control de las convulsiones? Y la liberación de glutamato, de la glutamato, para reducir la excitación. Claro, pero también, de hecho, es más específico en la parte de que va a inhibir a las proteínas, las S2VA de las vesículas sinápticas, y eso va a provocar todo lo que acabo de mencionar. Y la tercera pregunta es: ¿cuáles son los posibles efectos adversos asociados con el uso de levetiracetam? Gracias. Y bueno, ahora les vamos a hacer un y solamente